Buenos días, chiquillos. La clase del día de hoy es la número 7, estadística probabilidad. El objetivo de la clase es analizar dispersión de datos estadísticos con medidas de dispersión. Y como es de costumbre, vamos a recordar lo visto en las clases anteriores. Súper importante lo que les voy a decir en esta parte. ¿Ya? La clase anterior lo que vimos fueron estos gráficos con forma de campana, ¿sí? Y vimos tres casos. El primer caso, y vimos que en estos tres casos habían ciertas reglas, ¿sí? El primer caso es el caso número 1, que es la gráfica totalmente simétrica. Tenemos ese tipo de gráfico en donde todos los datos están agrupaditos en el centro, y recuerden acá, por ejemplo, este corazón es simétrico. ¿Qué quiere decir? Que si yo lo doblo en la mitad, ambas partes coinciden. Entonces eso es lo que hacía referencia al caso 1. Si nosotros tuviéramos la facultad de doblar esta gráfica en dos partes igual que el corazón, esto queda totalmente simétrico. ¿Y cuáles eran las propiedades o las características de esta gráfica? El valor de la media, la mediana y la moda tienen exactamente la misma medida. Entonces aquí no hay dónde equivocarse, ¿ya? Respecto al caso 2, y aquí les voy a dar énfasis, chiquillos, yo en la clase anterior tuve algo incorrecto, sí, algo chiquitito, el profesor Luis también me lo hizo notar. Miren, fíjense bien, el caso 2 es cuando la gráfica es asimétrica hacia la derecha. O sea, es una simetría positiva. Respecto a los nombres no hay problema, ¿sí? Esta es la gráfica que es asimétrica hacia la derecha, y quiere decir que en esta zona de acá, que a la derecha, están los datos extremos, ¿sí? Ay, disculpe. Acá están los datos extremos. Sí, o sea, en la parte derecha hay datos que me dejan la gráfica como hacia la izquierda, entonces por eso es asimétrica hacia la derecha. Pero ¿a qué quiero llegar acá? Miren, el valor de la media es la mayor y la moda es la menor de todas. Entonces, súper importante, la clase anterior yo tuve este error y yo dije que este caso, estas características eran de la gráfica que era simétrica hacia la izquierda. Entonces, cuando yo construí el PPT, pegué los gráficos equívocos. Lógicamente, para Edmodo lo dejé con el equívoco. Entonces, lo importante de esto es hacer notar mi error. Disculpen, chiquillos, yo soy humana. Y cómo yo puedo saber quién es más grande y quién es más pequeño en un gráfico. Miren, se ve de derecha a izquierda, hacia allá. Y de derecha a izquierda, acá está lo mayor y acá está lo menor. Entonces, en este gráfico, lógicamente, la media es la mayor de todas. Y la moda es la menor. Súper sencillo, los gráficos se ven de derecha a izquierda y parte por el mayor hasta el menor. Entonces fíjense bien aquí, la media es la mayor, es la más grande de todas, y la moda es la menor. ¿Sí? Entonces si ustedes ven, el PPT de la clase anterior era al revés. Fíjense bien acá, el caso 3. Es cuando era asimétrica hacia la izquierda. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene asimetría negativa. ¿Qué quiere decir que sea asimetría negativa? Que en la parte negativa están los datos extremos. Recuerden que los datos extremos son datos que se escapan de todo mi grupito de datos. Hay datos aquí que molestan, entonces hacen que la gráfica que era simétrica sea asimétrica. O sea, al doblarla yo por la mitad, las dos partes no coinciden. Entonces, en este gráfico, sin ver las características, es lo mismo que el anterior. Es de derecha a izquierda, acá están los mayores y acá están los menores. Entonces podemos ver que la moda es la mayor, después viene la mediana, y la media aritmética es la menor de todas. ¿Ya? Necesito que esto se lo aprendan porque para el concepto PSU esto es lo correcto, ¿ya? Para Edmodo dejamos el error, para que no se equivocaran. El valor de la moda es la mayor y la media es la menor de todas, ¿sí? Entonces necesito saber si en esta parte hay dudas, chiquillos. Vuelvo a reiterar mis disculpas por el pequeño error, pero es una forma súper sencilla de recordar. Da lo mismo el tipo de gráfico, siempre los valores de la media de tendencia central se ven de derecha a izquierda. De derecha a la mayor, a izquierda voy disminuyendo el valor.
Dice, al final resolvemos Ninguna en dudas el asociadas. chat. ¿Ninguna? Ya, súper. Ya. Entonces, chiquillos, cualquier duda igual me pueden escribir. Reitero mis disculpas, chiquillos. Sigamos. Entonces, miren acá. Dice, determina la media de las edades de 20 personas resumida en la tabla. Yo tengo acá una diapositiva que trabajamos en alguna clase en donde trabajamos la interpretación de la media aritmética como un punto de equilibrio. Aquí cuando nosotros trabajamos con este manipulativo, movíamos este cursor hacia la izquierda y todo el gráfico de barra como que caía hacia la derecha. Si yo lo movía mucho hacia la derecha, el gráfico de barra como que tendía a caer hacia la izquierda. Pero había un punto súper importante, que es el que me indican esta fotito, en donde el gráfico queda totalmente en equilibrio, o sea, queda horizontal con el eje X. Y ese dato que estaba ahí era súper importante porque correspondía a la media aritmética. Entonces nos dábamos cuenta que cuando el punto estaba totalmente ahí en equilibrio, el dato importante es la media aritmética. ¿Y qué hicimos? Fíjense bien, aquí dice, hay 7 niños que tienen 6 años. Entonces, hay 7 niños que tienen 6 años, ¿sí? Hay 7 niños que tienen 6 años. Entonces, este gráfico de barra, lo que yo voy a hacer ahora es dejarlo como un gráfico de puntos. Miren, en los 6 años tengo 7 niños. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Me voy para atrás. Hay 4 niños que tienen 7 años. En los 7 años tengo 4 niños. Entonces, todos esos puntitos que están hacia arriba son cada uno de mis datos. ¿Sí? Entonces, miren la pregunta. ¿Qué tan lejos está la media de cada dato? O sea, ¿qué tan lejos está la media ahí, que es 6,2? Recuerden que ahí la media, se los mostré, es 6,2. Esa es la media aritmética. ¿Qué tan lejos está la media de ese dato 7? ¿Qué tan lejos está la media de ese dato 8? Entonces tengo distintos casos. El primero es que la media sea mayor que la media aritmética. O sea, que el dato sea mayor que la media aritmética. Por ejemplo, aquí tengo el 8, que es mayor que la media, tengo el 10, que es mayor que la media. Entonces, todo el lado derecho, los datos son mayores que la media. Tengo otro caso. Puede ser que el dato sea menor que la media. Por ejemplo, un dato de acá de la izquierda, el 4 es menor que la media porque la media es 6,2. El 1 es menor que la media, entonces decimos que todo el lado izquierdo, todos los datos son menores que la media. ¿Sí? Sigamos. También se puede dar el caso, que aquí no es, que el dato sea igual a la media, o sea que hayan datos aquí justito en el 6,2 hacia arriba. Que aquí no hay datos igual a la media, pero se puede dar. Ahora respondamos la pregunta. ¿Qué tan lejos está la media de cada dato? O sea, yo quiero saber, ejemplo, este dato 7, ¿cuál es la distancia a la media? ¿Sí? Entonces aquí nosotros podemos ver, profesores, si cuento los cuadritos, es lo mismo que hacer esta diferencia. El dato menos el promedio. Miren, lo voy a hacer con este. Si el dato fuera 7, le resto el promedio que es 6,2 y me da a qué distancia está, que es 0,8. Si yo cuento los cuadritos, 1, 2, 3, me dan los 8 cuadritos, 0,8 años. Entonces, a esa distancia está ese dato de la media. ¿Sí? Y si yo quiero saber ese dato a qué distancia está de la media, también puedo hacer una diferencia. Súper fácil. Pero miren la pregunta que nos compete en la clase de hoy. Y en general, ¿qué tan alejados están todos los datos respecto de la media? O sea, yo quiero saber, en promedio, ¿cuán alejados están todos los datos de la izquierda y de la derecha respecto a la media? No uno por uno. Entonces aquí, ¿qué es lo que hay que hacer? Una suma. Voy a calcular cuán alejado está el 7 del 6,2, cuán alejado está el 8 del 6,2, cuán alejado está el 4 del 6,2, cuán alejado está el 3 del 6,2. ¿Sí? Pero si yo quiero saber en promedio cuán alejados están todos, yo tengo que sumar todo esto. ¿Sí? Entonces, miren, ya hicimos, aquí está la media que es 6,2. Ya hicimos este que es 7, uno positivo, me dio 0,8. Voy a hacer uno acá negativo, voy a poner 4. Entonces voy a hacer x menos la media y voy a colocar, el dato es 4, le resto la media y lógicamente me va a dar un resultado negativo. Todas las diferencias que yo haga al lado izquierdo, los resultados me van a dar negativos.
¿sí? Todas las diferencias esas del X menos el promedio, todo esto me van a dar negativos porque estoy restando un numerito más pequeño menos la media que es 6,2. Y todos los que están acá a la derecha, todos me van a dar positivos. Ahora, ¿alguien recuerda cuánto da si yo sumo todo esto, si yo considero que la media es justo el punto de equilibrio? ¿Alguien recuerda? Ay, disculpe, los leo. ¿Alguien recuerda? ¿Cuánto vale? No, nadie se pronuncia en el chat. Cuando la media está ahí en el punto de equilibrio, si yo sumaba todo lo de lo izquierdo y todo lo de lo derecho, si sumo todo lo negativo y todo lo positivo, ¿cuánto me tiene que dar este resultado si está justo en el equilibrio? ¿Alguien se acuerda? Ya fue una clase, ya igual hace varias clases, como 3, 4 clases hacia atrás, es 0. Cuando la media está en el punto de equilibrio, toda esta, si yo sumo todas las distancias de los negativos, todas las distancias de los datos positivos, esto me va a dar 0 y eso me indica que esto está en un punto de equilibrio, ¿sí? Si hay un dato acá que está un poquito más acá y esto no me da 0, quiere decir que ese dato no es la media aritmética. Siempre que el dato sea un punto de equilibrio, al sumar todo esto siempre me va a dar 0. ¿Ya? Esto solamente estamos recordando. Ahora, ¿qué tan representativo es este 0? Ya en matemática el 0 me da mucha información, realmente no es tan valiosa la información cuando se entrega así en matemática. Entonces, ¿cómo evito que esta sumatoria, esta suma de distancia me dé 0? ¿Cómo lo evito? Tengo dos caminos. Ya no le tengan miedo, chiquillos, esto de ahí se van a dar cuenta a qué es lo que quiero llegar con esta clase. Tengo un camino, el siguiente, pero profesora, ¿y si yo tomo este paréntesis y en vez de dejarlo así, yo le saco el valor absoluto? Ah, ¿qué quiere decir esto? Miren, recuerden que el valor absoluto, por ejemplo, de 5 es 5 y el valor absoluto de un negativo es el mismo número, pero positivo. Cada vez que uno le trae el valor absoluto a un número negativo o positivo, siempre es el mismo número, siempre positivo. Ya no voy a entrar en como en la definición del valor absoluto, que es la distancia al cero, no. Quiero solamente que recuerden esto. Entonces, si esta diferencia de aquí me llega a dar negativa, no sé, menos 3,4, porque resté un dato chiquitito menos el promedio que es 6,2. Si yo le saco al menos 3,4 el valor absoluto, eso me va a dar 3,4. Entonces, cuando yo sume todo el lado izquierdo y todo el lado derecho, ya no me da 0. ¿Sí? Entonces, ahí tengo un camino, como una solución para que no me dé 0. Pero tengo otra solución. Profesora, ¿y si yo a esta diferencia lo elevo al cuadrado? Ah, también, porque si aquí me llega a dar el mismo menos 3,4 y yo lo elevo al cuadrado, recuerden que cualquier número, sea negativo o positivo, el resultado cuando está al cuadrado siempre es positivo. Lo voy a hacer con un número chiquitito. Menos 2 elevado al cuadrado, eso es menos 2 por menos 2. Menos por menos es más y 2 por 2 es 4. Cualquier negativo elevado al cuadrado siempre me va a dar positivo. Entonces, si yo elevo al cuadrado, también elimino el menos. También estoy haciendo que eso no me dé 0, que es mi problema, porque el 0 no es muy representativo. Que algo me dé 0, no tengo mucha información. Ahora, si yo tomo el camino de abajo y yo quiero sacar un promedio, recuerden que cuando sacamos un promedio es la suma de todos los datos dividido por el total, porque yo quiero saber en promedio cuán alejados están todos los datos del promedio, de la media aritmética. ¿Sí? Si tomo el camino de abajo, estoy hablando de una medida de dispersión que se llama desviación media. Así se llama esa medida de dispersión, desviación media. ¿Qué quiere decir? Sumo todas las diferencias de cada dato a la media y lo divido por el número total de datos. Esta medida de dispersión casi no se usa. Sí, se usa muy poco aquí en estadística. Entonces, no y menos las vamos a ocupar para calcularla. Calcular esto es gigantesco, en PSU no lo piden y tampoco la utilizan mucho la desviación media en PSU. Entonces, como este camino de abajo no me ayuda mucho, mejor vamos a tomar el camino de arriba. Fíjense bien el camino de arriba. Ah, entonces si yo saco el promedio de todo esto, me queda esto que está acá a la derecha. Es el cuadrado, porque fíjense bien que está el cuadrado, e igual a la suma de todas estas diferencias dividido por n-1.
Les voy a explicar por qué es n-1. Esta sigla que está aquí se llama en estadística varianza. ¿Sí? La varianza es importante, la varianza, pero ¿qué sucede? Que si yo estoy trabajando con las edades del grupo de personas, porque ese era mi ejemplo del inicio, al elevar al cuadrado esta diferencia de años, por ejemplo, si las edades están en años, aquí la unidad de medida me queda en años al cuadrado. Aquí la unidad me queda en años al cuadrado. Y yo si estoy haciendo el análisis en años, yo no puedo tener un dato en años al cuadrado. Entonces la varianza es importante, pero se me escapa la unidad de medida. Yo al elevar al cuadrado, la unidad me queda en años cuadrados. Si estoy trabajando en metros, al sacar la varianza, la unidad de medida me va a quedar en metros cuadrados y no me sirve. Entonces, ¿qué es lo que se hace acá? ¿Alguien sabe cómo vuelvo la unidad de medida de estos datos? O sea, por ejemplo, si me da 7,2 años al cuadrado, ¿cómo yo puedo eliminar ese cuadrado? ¿Alguien sabe en matemática? La raíz, Matías Arao, muy bien. Ya, miren acá. Si yo a esto le traigo, le saco la raíz, me quedó horrible, a esto, recuerden que ahí en el índice hay un 2, que sabemos que está pero no se escribe. Y cuando ese 2 coincide con el exponente, se va. Y me queda solito la S. Lógicamente a ustedes no les vamos a hacer calcular esto, olvídenlo. Esto es solamente para que entiendan de dónde proviene lo que vamos a estudiar el día de hoy. ¿Ya? Si yo les traigo la raíz, me quedo solamente con S. Y esa S, acá, esa medida de dispersión se llama desviación típica o estándar, que es la que vamos a trabajar el día de hoy. Súper importante esta medida de dispersión. Déjenme leer el chat. Dice, cierra asistencia el tío ¿Aló? Carlos. Tío Carlos. Sí. ¿Aló? Sí, Diga. estoy en clase. Carlos. Lo silencié. Ya. Desviación típica o estándar, ¿ya? Que es la medida de dispersión que vamos a trabajar el día de hoy. Pero mírenme acá. Todavía no se compliquen, chiquillos. Necesito que solamente me vayan siguiendo el paso a paso. Desviación estándar. Fíjense bien. Tengo dos circulitos aquí. Uno, ¿cuál es la diferencia? En este tengo un signo que se llama sigma. Y en este tengo esa S que es la que recién le expliqué. Difiere en ese que se escribe mu. Y en este, que es la media. ¿Sí? Lo que también difiere es que este se divide en n y este se divide en n-1. ¿Ya? Si ustedes recuerdan muchas clases atrás, yo les dije que la media aritmética, cuando yo estoy trabajando en una muestra, se identifica por la X con la rayita. Pero la media aritmética, la misma, cuando yo trabajo con una población, o sea, con todos los datos, esa ya no se escribe así, sino que se escribe con ese signo, mu. ¿Ya? Entonces, fíjense bien, si acá está mu, que es lo mismo, estas dos son iguales, son la misma, solamente se escriben distinto cuando estoy trabajando en una muestra o cuando estoy trabajando en una población. Lo mismo pasa con la desviación estándar. Cuando yo estoy trabajando con la población, la desviación estándar se escribe con ese signo, se llama sigma. Y cuando estoy trabajando con una muestra, la desviación estándar se escribe con esa S. Fíjense bien también, cuando yo estoy trabajando con la población, cuando yo quiero sacar el promedio de cuán lejos está cada dato de la media, se divide por n. Y cuando yo estoy sacando el promedio de cuán lejos está cada dato de la media, se divide por el total de datos menos 1. Y esto se lo voy a explicar ahora con Excel. ¿Ya, chiquillos? Se lo voy a explicar con Excel. Todavía no le tengan miedo. Miren acá. Esta. Ya, miren. Acá yo tengo
un conjunto de datos que corresponde al coeficiente intelectual de 1060 personas. Estos datos no son inventados, son reales. ¿Ya? Entonces se le midió el coeficiente intelectual con algunas pruebas de coeficiente y estos son los datos, son 1060. A estos datos yo le voy a extraer la media, que es el promedio. Entonces voy a sacar igual promedio. ¿Sí? Recuerden que yo les enseñé cómo calcular el promedio aquí en Excel y voy a hacer de ese dato hasta el 1060. Tengo 1060 datos. Enter. Ya, entonces me da que la media es 104,72. ¿Ya? A estos datos también le voy a calcular la desviación estándar. ¿Ya? Entonces voy a colocar igual desbest del primer dato hasta los 1060. Fíjense bien que toma todo el rango hasta los 1060 y pongo Enter. Entonces la desviación estándar de estos datos son 18,82, 66, 117. Fíjense bien, nosotros nunca la vamos a hacer calcular la desviación estándar. En esta clase creo que lo entiendan, ¿ya? ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a calcular desviación estándar, pero de la población. ¿Cómo yo le pido a Excel que lo haga de la población? Coloco igual desbest.p. Quiere decir que eso lo voy a hacer de la población, desde el 62 hasta el 1060. Igual. Entonces, fíjense bien, si yo le indico a Excel que mis datos es población, fíjense bien la diferencia que hay si calcula desviación así nomás. No es la misma. Entonces, miren lo que voy a hacer ahora. Voy a calcular la desviación, pero diciéndole a Excel que esos datos son muestras, porque lógicamente yo no voy a calcular el coeficiente intelectual de todo Chile o de todo el mundo. Es una muestra de 1060 personas. Entonces voy a decir igual desbest, que es la desviación estándar, punto M. Quiere decir que una muestra. Le estoy diciendo a Excel que esto es una muestra. Hasta los 1060 datos. Fíjense bien este dato con el de arriba. Son iguales. ¿Por qué? Porque si a Excel yo no le especifico, saco la desviación estándar y yo no le especifico si es muestra o es población, Excel lo toma automáticamente que es muestra y lo divide por N, por los 1060 datos. ¿Sí? Que es lo que les explicaba acá. Cuando es muestra, o sea, cuando es muestra, se divide N-1. Miren, si es muestra, se divide por N-1. Si son 1060 datos, Excel dice que son 1060 menos 1. Entonces Excel divide por 1059. Y cuando es población, divide por 1060. Entonces hay que tener cuidado si es población o muestra. Lógicamente, para conceptos de cálculo de ustedes, le van a indicar cuando es muestra, cuando es población. Lo que quiero que sepan ustedes, la diferencia. Cuando ustedes vean el libro o algo así, que cuando sale dividido en N es una población. Y cuando sale dividido en N-1 es muestra. Y aquí en Excel se pueden dar cuenta que si lo divide en N, la desviación estándar es distinta si fuera muestra. ¿Ya? Entonces, generalmente aquí en Excel ustedes tienen que especificar qué es muestra. ¿Ya? Déjenme leer que se movió el chat. Siempre van a ser iguales muestra y desviación. Si al Excel usted saca la desviación sin especificarle si es punto M o punto P, siempre Excel lo va a considerar muestra, porque el dato es más exacto. ¿Sí? Entonces el Excel lo va a dividir por N-1 y no por N. ¿Ya? Ahora van a darse cuenta para qué sirve esto. ¿Ya? Voy de a poquito, yo no me apuro tanto. Miren acá. Entonces, ¿qué es la desviación estándar? Dice, es una medida del grado de dispersión de los datos respecto al promedio. Miren acá. ¿Para qué me sirve la desviación estándar? Yo quiero calcular la desviación estándar porque me va a indicar en promedio cómo se encuentran los datos respecto a la media. O sea, me va a decir cuán disperso, cuando hablamos de dispersión acá en estadística, me quiere decir si los datos, hay muchos datos extremos, o sea, están como bien alejados unos con otros respecto al promedio. Miren acá, yo sé, siempre les pongo ejemplos. Miren, dice, edades del grupo de amigos. Estos son ejemplos de edades de un grupo de amigos. Miren, vamos a ir uno por uno.
El primer grupo, tengo edades de 15, 16, 17, 17, 18, 19. Ah, sí, un grupo de amigos, igual bien homogéneo, las edades igual son similares. Fíjense bien, el promedio de la edad de este grupo de amigos es 17, ¿ya? Y me están indicando que la desviación estándar es 1,29, aquí me la dan. En BCU se la van a dar, nunca se la van a hacer calcular, ¿ya? Ahora vamos a ver el grupo 2. A ver, aquí tengo un niño de 14 y uno de 21. Aquí, estos datos están un poquito más dispersos. Es como un poquito más extraño tener un grupo, no quiero decir que no se dé, un grupo de amigos en donde haya un niño de 21 años jugando en la plaza con uno de 14. ¿Sí? Pero fíjense bien lo que se da aquí. El promedio es el mismo del grupo 1 y del 2, pero miren la desviación estándar, es distinta, es 2,7. Veamos el grupo 3. Y este es un grupo más disperso aún, porque tengo un niño de 23 años y uno de 13. Esto ya es mucho más extraño verlo, se puede dar, pero es más extraño verlo. Fíjense bien, el promedio de las edades sigue siendo 17, pero la desviación estándar es 3,5. ¿Qué pueden darse cuenta aquí ustedes? ¿Qué pueden sacar respecto a la desviación estándar y la dispersión de datos? Este es más disperso, este es menos disperso, y fíjense la desviación estándar. Alguien que me diga, si quiere habilitar el micrófono, solamente con esta tablita. Aquí la desviación estándar, qué va sucediendo y qué va sucediendo con estos datos. Aquí están más alejados, estos están como más agrupaditos. Miren la desviación estándar, la arriba más chiquitita, la abajo más grande. ¿Qué quiere decir con esto? Profe, hay dos dudas. Ya, dígame. Si, bueno, Bianca pregunta si siempre van a ser iguales la muestra y la desviación. Ya, eso yo se lo respondí. Le dije que para Excel, si yo no especifico al calcular desviación, si yo no le digo a Excel si es muestra o es población, siempre me la va a considerar como muestra. Eso ya se lo había respondido. ¿Y la otra? La otra es el tema de la desviación, ¿no? Todavía no queda bien claro el tema Ya, de la ahora con desviación. esto voy a llegar. Mire, fíjense bien. Este grupo de amigos, las edades están como muy cercanas. Hay poquita dispersión, quiere decir que casi todas las edades son iguales entre sí. Y la desviación estándar es chiquitita. Miren la de abajo, los grupos de amigos del último, las edades están más alejadas unas con otras y la desviación estándar es grande. Entonces aquí podemos sacar una conclusión chiquitita. A mayor desviación estándar, hay mayor dispersión de datos. Si la desviación estándar es grande, el valor, ¿qué sucede? Que los datos están más dispersos, están más separados unos con otros. Si no les queda claro, miren lo que vamos a hacer ahora. Los voy a representar en una recta. Ahí están mis datos arriba. Voy a correr esto, que no me deja ver. Ahí. Y los voy a representar en esa recta. Mira, fíjense, acá está el grupo 1, acá está el grupo 2 y acá está el grupo 3. Ya miren, recuerden que la media está ahí. Ahí está el promedio. Entonces, miren, el grupo 1 tengo un niño que tiene 15. Tengo un niño que tiene 16. Tengo dos niños que tienen el mismo valor de la media, 17 y 17. Tengo un niño que tiene 18 y tengo un niño que tiene 19. Si yo los veo aquí en la recta numérica, están como bien agrupaditos, bien cerquita al promedio. Recuerden que la desviación estándar me dice cuán alejados están estos datos de la media. Ya, aquí están bien cerquita de la media. Veamos el grupo 2. Tengo un niño que tiene 14 años. Tengo dos que tienen 15. Tengo uno que tiene 18. Recuerden que aquí está la media, que es 17. Tengo uno que tiene 19 y tengo uno que tiene 21. Si se dan cuenta, aquí los datos están un poquito más alejados del promedio, ¿sí? Entonces, la desviación estándar acá es un poquito más grande, ¿sí? Están más dispersos. Fíjense el 3. Tengo un niño que tiene 13. Tengo un niño que tiene 14. Tengo un niño que tiene 15. Tengo un niño que tiene 17, que es igual a la media. Tengo un niño que tiene 20. Y tengo un niño que tiene 23. Fíjense bien aquí cuán disperso está. Están súper alejados del promedio. Los datos están muy lejos. Entonces, miren lo que voy a hacer ahora. Apareció allá arribita. Lo voy a hacer con otro color, verde.
Este es la desviación estándar del grupo 1, este es del 2 y este es del 3. Miren, la desviación del grupo 1 es 1,29. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo a la media, que es 17, yo le resto esa desviación estándar 1,29, si yo se la resto, o sea, si tengo es 17, este es el promedio. Si el promedio es 17 y yo le resto 1,29, hacia la izquierda, miren, lo voy a hacer con cuadritos. 1 y casi 3 cuadritos, ahí. Y le voy a sumar una desviación acá, 1,29. Entonces aquí le estoy restando una desviación estándar y acá le voy a sumar una desviación estándar. Recuerden que la desviación estándar del grupo 1 es 1,29. 1,29. Aquí le estoy sumando una desviación estándar. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto, marcador? Que la mayoría de mis datos están aquí, entre 1,29 desviación estándar a la izquierda y 1,29 desviación estándar hacia la derecha respecto al promedio. Miren, para que les quede más claro voy a hacer el 2. El 2. El 2 me dice que la desviación estándar del 2 es 2,7. ¿Qué quiere decir? Que si yo le resto 2,7 desviación estándar al promedio, 1, 2, son casi 7, hasta como por acá, yo le voy a restar esa desviación estándar y le voy a sumar una 2,7 desviación estándar. 1, 2, casi 3, por ahí, más. Quiere decir que mis datos están, disculpen, mis datos están concentrados en ese rango, la gran mayoría. Y fíjense bien que aquí los datos están más dispersos, más grande ese rango. ¿Sí? Lo voy a hacer ahora con el 3. El 3 me dice que la desviación típica o estándar es 3,5. Le voy a restar esa desviación estándar al promedio. 1, 2, 3,5. Le resté. Y ahora le voy a sumar. 1, 2, 3,5. Le sumé. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que en promedio mis datos están en ese rango. Y fíjense bien que el rango es más grande, los datos están más dispersos. Entonces, lo que yo quiero que entiendan, que mientras más grande es la desviación estándar, quiere decir que los datos están más alejados. Fíjense bien que aquí los datos, la mayoría de los puntitos, las cruces rojas, están centradas en ese espacio. Acá la mayoría de las cruces rojas están centradas en todo ese espacio que es mucho más grande. Y acá la mayoría de las cruces rojas están centradas en todo ese espacio que es más grande todavía. Quiero que me entiendan esto, que en el caso 1, los datos son menos dispersos, están más juntitos. Y un sinónimo de eso quiere decir que los datos son más homogéneos. Sí, son más homogéneos, más cerquita, el grupo de amigos, sí es típico encontrar un grupo de amigos con estas edades. Y el de abajo, los datos son más dispersos. ¿Sí? Recuerden que una persona dice, oh, que eres disperso. ¿Qué quiere decir que es disperso? Que es un poco desconcentrado, como que quiere agarrar de aquí, quiere agarrar de acá, es como súper disperso. Está todo desordenado en su mente. Y esto, decir datos más dispersos, lo mismo que decir que son datos más heterogéneos, más distintos entre sí. Dudas con la desviación típica o estándar, ya conociendo este tipo de interpretación. Ahora quiero saber si les queda un poquito más claro. Si me lo indican en el chat, si les queda un poquito más claro con respecto a esto. Datos más dispersos, desviación estándar más chiquitita. O sea, datos más dispersos, desviación estándar más grande. Más con más. Más desviación estándar, más disperso. Menos con menos. Menos desviación estándar, más chiquitita, datos menos dispersos. Más concentrados unos con otros. Quiero verla ahora. Brandon dice que sí, pero a Rachel no todavía. Ya, miren. Otro ejemplo. Oh, me van a hacer dibujar, yo no quería dibujar. Ya, miren. A lo mejor aquí les queda... Yo sabía, siempre me pongo en el caso y ahora se lo con café. No soy buena para el dibujo. Ya, miren. Ay, disculpen. Ahí. Miren, voy a hacer aquí como un cerrito. Hasta ahí. Y acá voy a hacer otro cerrito. Lo voy a hacer para que les quede más clarito. Y acá abajito voy a dibujar agüita. ¿Qué es lo que es esto? Es un lago.
un lago. Y aquí, lógicamente, hay nubes, nubecitas. Y en este lago, yo me fui con un grupo de amigos, ¿sí? Lógicamente a pasarla bien, a nadar en el laguito, a mojarse. Me faltó hacerle los árboles, lógicamente, este es un dibujo de profesionales, ¿sí? Como dice mi hijo, de un pro, ¿sí? Este es un bosque con un lago. Pero en este bosque nos encontramos con un cartel, y el cartel aquí, disculpen que soy media chueca, me dice que el promedio de profundidad de este lago es de 1,5 metros. Súper, profe. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo me meto al lago aquí, este lago va a tener una profundidad en promedio de 1,5 metros. Entonces, si yo tengo un amigo, yo soy bajita, entonces no me pongo como ejemplo. Si yo tengo un amigo que mide 1,7 metros, si entra aquí al lago, va a quedar feliz de la vida, ¿sí o no? Qué horrible, porque si mide 1,7 metros y el lago tiene una profundidad promedio de 1,5 metros, mi amigo se puede pasear aquí de lado a lado, no hay ningún problema. Pero ustedes saben que si esto lo llevamos a la realidad, no siempre es así. De hecho, yo que no sé nadar, yo me meto como a la orillita de los lagos y siempre voy caminando y tanteando el piso de a poquito, y si ya encuentro, en la playa también pasa, si ya encuentro un hoyo, yo ya no sigo, porque me puedo ahogar. Entonces, conocer solamente el promedio para saber cómo es la dispersión de los datos, o sea, aquí en este caso, conocer solo el promedio para saber cuán profundo está el lago no me sirve. Entonces necesito otro dato. Vamos a imaginar, es un ejemplo que se me ocurrió, vamos a imaginar que hay otro letrero más. Y en este letrero me dicen que la desviación estándar es de 1 metro. Profe, usted me dijo que yo al promedio le tengo que restar una desviación estándar a la izquierda y le tengo que sumar una desviación estándar a la derecha. Entonces, fíjense lo que voy a hacer. Voy a borrar aquí la profundidad. Miren lo que voy a hacer. Al 1,5, si yo le resto una desviación estándar, quiere decir que, no sé, pues aquí al principio el lago tiene una profundidad de 0,5 metros. ¿Sí? Porque le resté 1. Le resté 1. Después, a lo mejor aquí yo tengo 0,5, pero acá yo le voy a sumar una desviación estándar. Si yo le sumo una desviación estándar, acá voy a tener un hoyito. Y eso es 1,5 más 1, es de 2,5. Y ahí yo voy a seguir por acá. Fíjense bien, si mi amigo no sabe nadar y cae en ese hoyito de 2,5 metros, se ahoga. ¿Sí? Entonces, fíjense bien, miren, me voy a devolver a la de las edades. Si yo tengo el promedio, que es 17, y a mí me dan que la desviación estándar es 1,29, yo puedo saber, sin conocer todos los datos, cómo son mis datos. ¿Qué hago? Al 17, que es la edad, le voy a restar la desviación estándar, que es 1,29. Aquí yo no la resté matemáticamente, sino que lo hice con la recta. Entonces, ¿qué dice aquí? Le resté, quiere decir que los datos más pequeños más o menos son como 15,5, 15 años, si es el dato más pequeño, porque son años, o 15 años, no sé, 6 meses. Y a la derecha le estoy sumando la desviación estándar, que es 1,29, entonces me queda casi 19. Entonces, ¿qué puedo saber aquí? Son preguntas. Conociendo el promedio y conociendo la desviación estándar, yo sé bajo qué datos estoy trabajando la muestra. Sí, profesora, mis datos están generalmente centrados entre el 15,5 y el 18,5. Sí, pueden haber datos extremos, por ejemplo, el 19 y el 15. Entonces me devuelvo aquí a mi dibujito. Entonces, profe, si yo conozco el promedio de profundidad, que es 1,5, le sumé, le resté una desviación estándar, o sea, me queda 0,5 metros, o sea, yo aquí feliz de la vida me baño en 0,5 metros, pero además le sumé y tengo un hoyo. Esto no quiere decir que esta es la profundidad más profunda, puedo obtener un hoyo gigantesco, un dato extremo, y aquí va a ser, no sé, de 4 metros la profundidad. Aquí sí que mi amigo se muere y yo no lo puedo salvar.
porque aquí hay un dato extremo. Entonces, es súper importante para yo saber cuán dispersos son los datos, saber el promedio y la desviación estándar. No me sirve solo con el promedio. Imagínense si en este lago yo sé solamente que la profundidad es 1,5 metros. Mi amigo y todos nos ahogamos. Pero como me dan un dato súper importante que se llama desviación estándar, yo ya sé cuán dispersos son los datos, yo ya sé que puede haber un hoyo de 2,5 metros, sé que puede haber un hoyo de 4, sé que al principio es bajito, 0,5 metros, etcétera, etcétera. Necesito saber si ahora con este ejemplo que me obligaron a dibujar queda un poquito más claro la desviación estándar. Un poquito más claro. A mayor de, si aquí me hubiesen dicho que la desviación estándar es 3 metros, yo no me meto. Porque al 1,5, si yo le sumo 3 metros, hubiese llegado a 4,5 metros de profundidad en algún hoyo. Y si hubiese sido 3 metros a la izquierda, ahí sí, no tengo, bueno, igual no podía hacer porque me queda un número negativo. Ya siempre se trabaja con números positivos. ¿Dudas? ¿Dudas con la desviación estándar? ¿Dudas? Ahí quedó más clarito, dice Rachel. ¿Quedó un poquito más claro? Quedó más De claro. verdad que intento esforzarme para que lo difícil, porque esto es difícil en estadística, aunque no lo crean, se haga fácil. ¿Sí? Miren acá, es lo último y terminamos. ¿Cuál de estos gráficos está más disperso? ¿El azul o el rojo? ¿Cuál tendrá datos más dispersos? ¿Qué creen ustedes solamente con mirarlo, el azul o el rojo? ¿Cuáles estarán más dispersos? Estos están como más alejados. Vamos a decir que este es el promedio. Este es el promedio. ¿Cuál de los dos está más disperso por el chat? ¿El azul o el rojo? ¿Cuáles estarán más dispersos? Dicen azul. ¿El azul es más disperso? ¿Todos dicen el azul? Que no puedo ver el... La mayoría. Javiera, Súper. El azul está más disperso, fíjense bien, aquí hay datos extremos así a morir, y en cambio el rojo están como todos centraditos alrededor del promedio. Entonces, ¿cuáles son los ejercicios de Edmodo? Yo le voy a colocar gráficos y usted me va a tener que identificar cuál es más disperso. Recuerden lo siguiente, más disperso, más heterogéneo. Juego con esos conceptos en la plataforma de Edmodo. Más disperso, más heterogéneo. Menos disperso, más homogéneo. ¿Ya? Y si yo les coloco aquí, les coloco un grupo de datos, coloco 10, 15, 16, y yo digo que la desviación estándar es 0,5, y coloco aquí un grupo de datos, no sé, 3, 15 y 20, y le digo que la desviación estándar es 2,5. Este es el A y este es el B. Díganme, ¿qué grupo es menos disperso? ¿Menos disperso o más homogéneo? ¿Cuál es menos disperso, el A o el B? Para que lo coloquen en el chat. ¿El A o el B? Brandon dice que el primero. El A. ¿Quién más? Me dice que el primero estará equivocado. Martina, Bianca, Anastasia. Sí, el Belén. A entonces es el menos disperso. Muy bien, chiquillo. El A es el menos disperso porque el coeficiente de posición es más pequeño, ¿no es cierto? Y con esto finalizamos la clase del día de hoy. Recuerden ingresar a Edmodo, chiquillos, darle las claves en su grupo de WhatsApp a los estudiantes que no han ingresado. Y muchas gracias por la participación del día de hoy.